Felicidades para todos los que nos ven por estos canales alternativos y digitales. Este es un programa del canal Biogestionar para reforzar lo que se hace en el Centro Cultural Ambiental Assisi y el Espiritual Assisi. Con este video queremos reforzar los conceptos que se plantearon en estos días sobre el concepto del cambio climático y la problemática o la llamada atención con respecto a la Amazonía. Entonces, donde se planteaba la inquietud de si es regenerar o restaurar los bosques. Hay una cosa muy importante. Si nosotros estamos planteando la biogestión, los bosques se biogestionan. Es decir, los bosques no se requieren ningún otro elemento externo, basta que los deje tranquilos y ellos se regeneran y producen los elementos porque ellos tienen el potencial para iniciar la vida, porque ellos la conocen desde hace 4.500 millones de años que está presente la vida en la Tierra. El concepto de restaurar está muy ligado a las personas que han querido apoderarse de la selva haciendo la tala. Entonces, como elemento de compensación, empiezan a volver ya con intereses humanos de lograr recuperar esos aspectos, llamamos así, arbóricos o selváticos, de acuerdo de compensación a la tala de los bosques. O sea, pero con solo dejar, y anteriormente nuestros campesinos, a mí me tocó cuando mi abuela tenía un huerto, cada tanto tiempo él lo dejaba sin sembrar, un año sin sembrar, porque él decía que la tierra tenía que regenerarse, restablecer, y lo que llamaban maleza no era sino un brote que tiene la naturaleza para equilibrar la cantidad de nutrientes o elementos de la naturaleza o elementos de la tabla periódica que han sido gastados por el ser humano a través de los frutos. Entonces, por ejemplo, ustedes observan las famosas vitorieras en los solares abandonados. ¿Cuál es el concepto de esa vitoriera? Simplemente tapar las incidencias del sol para que no acaben con la parte vital del suelo. Y además están sacando elementos de nitrógeno, es decir, elementos que vuelvan que se pudran y vuelvan a la tierra después de haber pasado por el sol. Entonces, esas enredaderas están en función de eso. También nos vemos en el concepto de los cardos o de las matas que chuzan. Son mecanismos que la tierra hace con el ánimo de que ellas se puedan regenerar, ellas mismas se regeneran. Es decir, ¿por qué se utilizan esas matas que chuzan? Para evitar que el ser humano vuelva y las pise y le quite la parte vital, no apenas en la tierra. Entonces así logran hacer, además que vuelven y se sacan minerales, como ustedes saben, los minerales básicos son el carbono, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno. Entonces el nitrógeno es el elemento que más vitalidad plantea. Eso es una de las cosas importantes que se están haciendo ya y se pueden visualizar, ustedes lo pueden ver en este canal, en lo que llaman el Bosque San Francisco de Asís, de la corporación o de la fundación o del Centro Cultural Ambiental y Espiritual Asís, donde ese bosque ha sido producto de un proceso de contemplación, de meditación de unos fundadores que han querido y han creído que con solo mantener la intimidad con las plantas se logra mantener la vitalidad de las cosas. No necesitamos ir a hacer grandes cosas por la Amazonía. Basta que nosotros conservemos la vida, la calma y sembremos mínimo
una planta y la cuidemos y hablemos con ella diariamente. Ese es el manejo de la intimidad. El concepto no es salir, sino si nosotros lográramos que cada uno de las personas lograra tener responsabilidad en una vida, llámese un árbol, una mata, varias matas, varios animalitos libres, no animales domésticos, sino animales libres, por decir algo, las zarigüeyas. ¿Ah? Entonces deja que ellas actúen. Entonces, bajo ese criterio, nos estamos nosotros apoyando a la vida en la tierra, porque es que una de las cosas inquietantes, y por eso el concepto de bio, que es vida, es que en los centros educativos no se está enseñando el concepto de la vida, porque nunca la hemos definido, porque siempre la vida la vemos como un elemento que se ve, como un elemento pelicular, es decir, pero no la cultivamos, y ahí viene el concepto de cultura que nos invitan los indígenas. Y para que haya cultura haya cultivo, y el cultivo se necesita una cosa muy bonita, que son la forma como se crece la naturaleza, en silencio, en intimidad, en lo que nosotros los occidentales y que seguimos la religión católica, la espiritualidad católica, podemos llamar la contemplación. Mucha gente critica que la Iglesia Católica nos dedicamos a la dualidad. Mentiras. No hemos visto la forma como la espiritualidad católica nos lleva a una cosa muy bonita, que es la meditación, la oración y la contemplación, porque en ese momento nos volvemos uno con el universo. Somos capaces, si nosotros lográramos quedar, la única forma de ser uno humano es cuando contempla, es decir, cuando es capaz de quedarse viendo las cosas. Vea, por ejemplo, ¿cuándo pierde un ser humano la humanidad? Cuando come y ve una pantalla. Está perdiendo la humanidad, porque la necesidad de comer se vuelve mecánica y usted le pone la atención todo, entonces la comida no. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando vamos a comer, centrémonos en qué es lo que vamos a comer. Bendecir los alimentos. Bendecir los alimentos no es decir nombre del Padre, del Hijo, no. Este alimento, ¿de dónde salió? ¿Qué me vale en verdad? ¿Qué me va a aportar? Y hasta ver los utensilios, cómo logró esas personas sacar la cuchara, cómo se inventó la cuchara. Eso es ser humano, porque eso que es la cuchara, el plato y eso, fueron producto de la mano de un ser humano. Por eso se llama humano la habilidad para utilizar la mano. Entonces, eso es lo que queremos nosotros en el Centro Cultural Assisi, además de producir tierra. ¿Qué quiere decir producir tierra? De coger los excedentes bioorgánicos y ayudarle a la naturaleza a que se composten rápidamente para que sirvan para otros cultivos. Y eso es lo que hacemos nosotros en el Centro Cultural Ambiental y Espiritual Assisi. Y es con eso estamos apoyando a ese proyecto del cambio climático, que no es solamente el Amazonas, es la vida. Proyectar, aceptar y proyectar la vida, es decir, biogestionar, es asumir la autoridad moral para que ese potencial inicie o deje que la tierra inicie para proyectar la vida. Y podamos aplicar en cada una de estas cosas la bondad, la integralización, la organización, la generación, las estructuras, el servicio, la totalización, la inteligencia, la oración y la naturalidad. Así que a todos muchas gracias por la atención y esperamos que esto les haya servido para tener muy claro cómo vamos a aportar esto al cambio climático. Felicidades para todos y a todos. Gracias por el like y por compartir estos conceptos.